Hola, bueno, yo soy Marta, R2 de aquí del hospital y esta es mi sesión. Este es el índice que voy a seguir. Y bueno, en primer lugar, pues me gustaría hacer un inciso de dónde proviene el término de nuestra profesión. Y la palabra matrona proviene del término obstetris, que era como se denominaba a las parteras de la antigua Roma. A su vez, este término provenía de la palabra obstare, que significa estar al lado de, por lo que el significado de obstetris es mujer que está al lado de la parturienta y la ayuda. Los términos que más se utilizan actualmente pues, son comadrona y matrona. Es una de las profesiones más antiguas del mundo y a su vez también es una de las que más cambios ha experimentado. Ha evolucionado a lo largo de los años tanto en sus prácticas como en sus conocimientos y yo voy a hacer un repaso a lo largo de la historia. Bueno, pues en la etapa de la antigüedad, la referencia más antigua que se tiene sobre la atención al parto se remonta a la pintura rupestre. En ella podemos ver que en el Paleolítico las mujeres parían de cluquillas o sentadas sobre grandes piedras apoyadas con sus nalgas o sus piernas y normalmente parían solas o acompañadas por otra mujer. En cuanto a las referencias escritas, la primera que se tiene de ello se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, donde se hace referencia a una comadrona llamada Débora. En Egipto encontramos los papiros de Ebers y el de Westcott, donde aparecen datos obstétricos de cómo acelerar el parto en el caso de los partos patológicos. En Grecia el estatus de la matrona era alto, se encargaba de educar a las mujeres durante el embarazo, de enseñarles hábitos de vida saludables, le enseñaba también a cómo aliviar el dolor durante el parto de manera no farmacológica, a través de las respiraciones. Incluso utilizaban la silla de parto en el momento del expulsivo. Sin embargo, poco a poco la matrona empezó a quedarse desplazada y el médico fue el que empezó a asistir los partos. Durante esta época aparece la ley ateniense, que recogía los criterios que deberían de seguir las mujeres para ser matronas. Algunos de los criterios que recogía esta ley era que debían de haber sido madres, no sellar demasiado joven, no estar en edad de procreación, tener buena memoria, una constitución fuerte y ser pacientes. En Roma, sin embargo, encontramos que el Senado es quien decidía quién debía de ser matrona y quién no, por lo que se convirtieron en parteras aprobadas por su oficio. Pasaron de ser prestigiosas y ser consideradas profesionales a no ser considerados ya profesionales, porque los cuidados empezaron a incluirse en la esfera de lo doméstico. En la imagen de la izquierda podemos ver una pintura rupestre, como os he dicho ya, aparece la mujer pariendo en cluquillas y la silla de parto. En la imagen del medio y en la imagen de la derecha, uno de los papiros. Bueno, pues en la Edad Media la atención al parto dependía de la clase social de la parturienta. En el caso de la clase social campesina, las matronas solamente tenían conocimientos prácticos, estos conocimientos se iban transmitiendo de generación en generación de forma oral y esto es lo que lo diferenciaba de la clase noble, que eran atendidas por matronas con experiencia y mientras que las campesinas parían en su domicilio, la clase noble paría en casas ricas o en palacios. Con el Tribunal de Protomedicato aparece el primer intento por regular nuestra profesión. De esta manera se hicieron también los exámenes obligatorios para poder acceder a ellos. En 1498 los reyes católicos promulgaron una pragmata o texto legal donde se regulaban las matronas como oficio y hacían también la obligatoriedad del examen. Si no pasabas el examen no podías ser matrona. Y en este momento los hombres buscaron actuar. Incluso se dieron muchos casos que los hombres se disfrazaron de mujer para poder asistir a los partos. Las funciones de la matrona en esta época eran 4. Asistencial, donde su único rol era expectante, no actuaban, y en el caso de que tuviesen que actuar lo hacían a través de ungüentos o pomadas que ellas mismas creaban a través de las plantas medicinales. Este hecho reforzaba la idea de sus prácticas de brujería.
Si surgía cualquier complicación durante el parto, avisaban al barbero cirujano, que era quien terminaba ya con el parto. Otra de sus funciones era la de jurídico legal, como peritos. También estaba la función de docente y la de religiosa, ya que ellas eran quien hacían los bautizos de urgencia. Y me gustaría recalcar que en esta época las matronas se encontraron en una encrucijada entre ayudar a la mujer y la asistencia del parto, y siendo perseguidas tanto por la Iglesia por su fama de brujas como por los hombres que querían actuar. Es en el Renacimiento cuando fue necesario solicitar al ayuntamiento una acreditación o título para que se les permitiera asistir a los partos. En esta etapa reclamaban al rey una reglamentación de su enseñanza, y fue entonces cuando los barberos y los curanderos empezaron a asistir a los partos de forma libre. A principios de la Edad Moderna, a principios del siglo XVIII, la partera era un profesional cualificado y se reafirma la profesión como actividad quirúrgica. En el caso de las mujeres de la corte, eran atendidas por los cirujanos. Durante esta etapa, el parto pasó de ser fisiológico a ser considerado patológico. Además, solo los hombres podían utilizar los instrumentos en el caso de los partos instrumentales. Utilizaban el forceps, que fue inventado en el siglo XVII. Las parturientas cambiaron de mentalidad porque ellas también querían que se les acortara el expulsivo, y esto hizo que cada vez fueran más los hombres que empezasen a asistir los partos, porque, como ya he dicho, solo los varones podían utilizar los instrumentos. Todo esto fue perjudicial para las matronas. En la edad contemporánea, pues en 1857 se crea el título oficial de matrona, se crean las condiciones, aparecen las condiciones que se debían de seguir para poder obtenerlo, se define el concepto de matrona y solo se les autoriza para la asistencia de partos naturales. En 1861 aparece un reglamento con un real decreto que reglamentaba que aparecía la enseñanza, y es en 1868 donde la enseñanza se liberaliza y son las propias matronas las que forman. Ellas transmitían el conocimiento ahora ya de manera formal, no como se había hecho antes. Y en esta etapa aumenta de forma muy importante el intervencionismo. Cada vez se toma el parto como más patológico y las mujeres solo se les permitía parir en la cama. Pues ya en el siglo XX y en la actualidad, en 1904 aparece un reglamento donde los estudios de matrona se cursaban en 2 cursos académicos. Aparece la primera escuela de matrona, que se llama la Casa de Salud de Santa Cristina de Madrid, en 1904. En 1930 pues la colegiación se hace obligatoria, y es en la Guerra Civil cuando las matronas, una parte de ellas fueron perseguidas, otra muy buena parte fueron asesinadas, y otras muchas dejaron de poder asistir los partos porque tuvieron que empezar a ser practicantes en los hospitales que se crearon para la guerra, y además también les era muy complicado poder ir hasta los domicilios a asistir los partos durante la guerra. La represión fue porque se consideraba un grupo conflictivo. Además también era un colectivo femenino exclusivamente, teniendo más estudios y más formación que la mayoría de la población en general. Se le acusaba de dañinas por tener influencia sobre las mentes infantiles y también por tener influencia sobre las mujeres al ocuparse de la salud sexual y reproductiva, y tampoco eran el claro ejemplo de mujeres sumisas del patriarcado. Durante todo el franquismo fueron tuteladas por la profesión médica. En 1952 el Ministerio de Educación unifica en ATS las profesiones de enfermera, matrona y practicante, haciéndolos en ayudantes técnicos sanitarios. En 1958, con el BOE, se publica una especialidad de ATS, que en este caso pues, aparece matrona como especialidad. En 1977 aparece el título universitario, y es en 1980 cuando se le da acceso a los hombres para que cursen la formación de matrona. No es hasta 1980 cuando ocurre ello. En 1987 se aprueba un real decreto con el título oficial de matrona, y en 1994 se realiza la primera prueba selectiva.
se realiza la primera prueba selectiva de EIR. En 2005 se aprobó un Real Decreto sobre la especialidad, sobre todas las especialidades en el que aparecen. En el que aparecen todas las especialidades de enfermería, todas las 7 que conocemos hoy en día, incluida la de matrona. ¿Cómo fue la asistencia durante el siglo XX? Bueno, pues la primera mitad dependía mucho también de la clase, de dónde viviese la parturienta. Si se residía en la zona rural, las matronas que la atendían eran matronas sin título. El parto tenía lugar en el domicilio y el parto era considerado fisiológico. Sin embargo, si el parto se producía en las zonas urbanas, las matronas eran tituladas y parían en los hospitales. En la segunda mitad del siglo XX el parto se toma como patológico, hay un dominio médico, siempre ocurre en los hospitales y se medicaliza. Bueno, pues me parece importante esta frase porque es importante saber de dónde se viene para conocer hacia dónde se va. Los objetivos que me he marcado pues, han sido el objetivo general, conocer las competencias actuales de las matronas, así como la influencia de su asistencia en el proceso del parto, y como objetivo específico conocer las competencias de las matronas en el siglo XXI recogidas en el Real Decreto, determinar los beneficios de la asistencia del parto por un equipo de matronas y conocer la diferencia de los resultados según el modelo de asistencia. Para hacer esta búsqueda me he basado en bases de datos como el de Alneo PubMed y en guías de práctica clínica. He utilizado los filtros de los artículos publicados en los últimos 8 años con idiomas español e inglés y el texto completo. Y estas han sido las palabras clave. Bueno, pues para comenzar con las matronas en el siglo XXI, somos autónomas desde el punto de vista jurídico y científico. Nuestras competencias están reguladas en el Real Decreto 1837 de 2008 y a lo largo de los años se ha visto una disminución del número de matronas en España. Voy a comentar las competencias que tenemos actualmente, divididas en atención primaria y en atención especializada. Para comenzar, en atención primaria, nuestras competencias son la atención preconcepcional, atender a aquella mujer, a aquella pareja cuando desean buscar embarazo, controlar el embarazo de bajo y medio riesgo, educación grupal, tanto para las embarazadas como para sus acompañantes, atención en el posparto, tanto en la consulta como en su domicilio, asesorar en la estancia materna, seguimiento del neonato hasta los 28 días de vida participar en pruebas de screening como la citología, salud sexual y reproductiva de los jóvenes. También es muy importante que en este ámbito formemos tanto a los profesores como a los padres de ellos mismos. Encargarnos de las infecciones de transmisión sexual, consulta de climaterio y detección y atención en violencia de género, sobre todo en el embarazo y en el posparto. Bueno, pues aquí podemos ver como algunas imágenes de algunas de las competencias que he nombrado. Por su parte, en atención especializada, pues nuestras competencias serían atender la urgencia obstétrica, derivando al ginecólogo en los casos en los que sea necesario, asistencia del parto de medio y bajo riesgo, como ya he dicho, consulta de alto riesgo y bienestar fetal, en compañía también, en colaboración con el equipo de ginecología, al igual que la atención al parto de alto riesgo, en colaboración, siendo por un equipo multidisciplinar. Atender en el posparto inmediato y consulta de reproducción asistida, también con el equipo multidisciplinar. En cuanto a los partos dirigidos por matronas, pues de todos los estudios que he encontrado sobre los numerosos beneficios que tiene tanto para la mujer como para el recién nacido de que el parto esté asistido por un equipo de matronas, voy a hablar de 4 de ellos. Sobre todo de este primero que se ha realizado hace muy poquitos años, entre 2016 y 2019, en 44 hospitales españoles, que ha sido uno de los análisis más grandes hechos hasta la fecha, que relacionó los resultados que se obtuvieron de partos dirigidos por matronas versus atendidos por obstetras. Quiero recalcar y voy a comentar ahora los resultados más importantes que encontré en los partos dirigidos por matronas. Pues en ellos hay menos probabilidad de epidural, ya que la mujer adquiere mayor confianza, se empodera
siente seguridad y esto hace que disminuya la necesidad de analgesia. Hay un mayor porcentaje de posiciones diferentes a litotomía durante la fase del expulsivo, mayor proporción de partos espontáneos, menor proporción de partos instrumentales, menor riesgo también de daño perineal severo. Se encontraron tasas más bajas de APGAR, menor a 7 puntos a los 5 minutos, y tasas más bajas de reanimación neonatal, y sobre todo una mayor tasa de inicio temprano de lactancia materna. Otros dos estudios, uno realizado en 2014 y otro en 2016, encontraron resultados similares, siendo todos positivos tras la atención por matrona. Y una revisión realizada por la Cochrane, donde seleccionaron 11 ensayos clínicos aleatorizados, vieron cómo en los modelos dirigidos por matrona, igualmente la proporción de partos espontáneos era mayor, las mujeres tenían mayor sensación de control y disminuía la tasa de hospitalización tanto de las madres como de los recién nacidos. Por tanto, los beneficios de los partos dirigidos por matronas que vemos son, como ya he comentado, la mayor sensación de confianza, hace que disminuya la analgesia por el empoderamiento, que es muy importante. El hecho de que la mujer esté en un clima tranquilo y acompañada y esté cómoda, disminuye el uso de oxitocina intravenosa. Tienen un 50% menos probabilidad de parto distóxico, tienen un 40% menor riesgo de daño perineal grave, su estancia hospitalaria es más corta y todo esto conlleva a que tengan una menor sintomatología depresiva en el posparto. Pues con todos los beneficios que he comentado, el cambio en el modelo asistencial serían las casas de parto, que son espacios liderados por matronas, donde se busca promover el modelo de atención biopsicosocial, fomentando las relaciones interpersonales, se facilita la movilización de la mujer y el parto activo, se ofrece un ambiente donde se protege y se promueve la relajación, la dignidad, la privacidad, y el diseño de estas casas de parto transmite los valores del modelo de cuidado biopsicosocial. Son espacios lo más parecidos a su domicilio o una habitación de un hotel, donde la luz es tenue, hay el menor número de ruidos posible, tampoco hay material médico, está guardado, está escondido. La mujer puede hacer uso de la cama, de las lianas, de la silla de parto, de la bañera. La monitorización es intermitente y la mujer tiene libre movimiento. Hay dos tipos de casas de parto: las que se encuentran independientes al hospital, que son las extrahospitalarias, y las que están unidas a las unidades obstétricas del hospital, que serían las intrahospitalarias. En España, de titularidad pública, solamente tenemos 3. La casa de nacimiento Baetulo y la de Martorell. Ambas están en Cataluña. Y por otra parte tenemos la casa de parto en el hospital de Manises, que está en Valencia. Los criterios que he encontrado para que una mujer ingrese en la casa de parto es que se encuentre en fase activa del parto y que no tenga ninguna complicación. La foto de la izquierda es de Martorell y la otra es de Manises. Bueno, pues como discusión es que nuestra autonomía está afectada por la estructura organizativa de los equipos. Nuestras unidades son convencionales, están atendidas por equipos mixtos y esta estructura jerárquica pues afecta a nuestra autonomía. La mayoría de las mujeres todavía siguen pariendo en unidades convencionales. Y los modelos de continuidad de la atención mejorarían los resultados. Como conclusión, bueno, pues a lo largo de toda la sesión, que nuestra evolución a lo largo de los años ha sido favorable, que pasamos de una profesión tutelada por médicos y teniendo una enseñanza no oficial a tener competencias delimitadas en un Real Decreto. Siento la necesidad de que hay que fortalecer la atención en España, de que ahora hay que aumentar el acceso y el número de profesionales de matrona, y veo que es necesario integrar las casas de parto en el Sistema Nacional de Salud para que sea accesible a todos. Y también quiero recalcar que aunque nuestras competencias están delimitadas, pero varían mucho según las comunidades autónomas y las instituciones, entonces creo que debería de ser en todos sitios por igual. La bibliografía.